Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son el temporizador TOFF hecho en TIA Portal con una base de tiempos con una resolución de centésima de segundo y vamos a tomar como base de tiempos décima de segundo. Entonces, pues por ejemplo, 30 serían 3 segundos, 30 décimas de segundo. He hecho la programación de la misma forma que hice con el TEON, pues con el TEOFF en COP, en SCL y en FUB. Lo que es el temporizador funciona pues tal cual el diagrama de tiempo. Entonces, cuando se activa la entrada IN, entonces se activa la salida Q. Y a partir de que se desactiva la entrada IN, transcurrido el tiempo, se desactiva la salida Q. Si en estas intermedias, sin haber terminado de transcurrir el tiempo, se vuelve a activar la entrada IN, el tiempo volverá a inicializarse. De tal forma que el tiempo tiene que transcurrir ya sin que la entrada IN se active por ningún lado, para que deje de activar, transcurrido el tiempo, la salida Q. Bien, entonces vamos a ver, el funcionamiento sería así. O sea, este sería el normal, ¿vale? En las tres formas. Si yo, dentro de que ha empezado, le vuelvo a dar el IN, se me vuelve a poner a 0 y hasta que no haya transcurrido el tiempo no quita la salida. Entonces, cuando le doy al IN, pone la salida, activa la salida, y cuando se va definitivamente la entrada, al tiempo programado, la salida se desactiva. Esto en cualquier caso. Bien, entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho en TIA Portal. En TIA Portal ya tenía TEON del vídeo anterior, ahora tengo TEOFF. Entonces vamos a estudiar el TEOFF. Bien, entonces lo primero que he hecho en DBMM, como siempre, tenía el TEON, pues ahora el TEOFF es exactamente lo mismo, las tres entradas para activar el temporizador, las tres salidas que nos da el temporizador, las tres entradas analógicas del tiempo de preselección y las tres salidas analógicas del tiempo transcurrido. Y después memorizo el flanco de cada centésima de segundo. Entonces, si nos vamos a la COP, he creado, bueno, desde el main, llamo entradas, salidas digitales y analógicas, como siempre, y ahora lo que he implementado ha sido el proceso del TEOFF en COP, el proceso del TEOFF en SCL y en FUB. Si vemos las entradas de siempre, bueno, pues he añadido las de TEOFF, las tres de TEOFF y las tres de TEOFF, de la misma forma que lo hice en el vídeo anterior. Bien, entonces, si nos vamos al proceso TEOFF, en el proceso TEOFF primero llamo a base y después llamo a mi TEOFF COP. Este mi TEOFF es justamente el temporizador que yo he establecido, el que he diseñado. Entonces vamos a ver primero la base. La base es simplemente, llamo con un temporizador de TIA Portal, con un temporizador tipo TEON, cada 10 milisegundos,
que me produzca una salida, y cuando se me produce la salida se me desactiva. Entonces cuando se me ha producido la salida, lo que voy a hacer va a ser generarme un flanco, que este flanco, que se producirá una vez cada centésima de segundo, es decir, cada 10 milisegundos, este flanco será el que me va a servir como clock para generarme el temporizador. Entonces volvemos a proceso, y para llamar al temporizador simplemente le paso los parámetros de entrada, es decir, la entrada digital y la entrada analógica TP, que en este caso es un número real, y aquí dentro voy a utilizar un entero sin signo, y TIA Portal se encarga de convertirlo, de hacer la conversión explícita o implícita. Lo mismo con la salida. Tengo la salida digital Q, que la paso a la salida digital para que poder visualizarlo en Machine Simulator, y la salida analógica del tiempo transcurrido, que es un número real, para verlo en Machine Simulator, que también TIA Portal se encarga de convertirlo de forma implícita de entero sin signo a real. Entonces vamos a ver ya la función propiamente dicha. En la función he declarado las entradas. La I es booleano, la TP es un entero sin signo, tiempo de preselección, la Q es la salida digital del tiempo transcurrido, y el valor del tiempo transcurrido en entero sin signo. Y después en estáticas he declarado flanco y flanco 2. Flanco es para detectar cuando se ha dejado de estar activa la entrada digital y flanco 2 es para detectar cuando ha dejado de estar activa la salida digital Q. Después pongo una if, como digamos que ha entrado la I con flanco, ¿vale? Que me la activará. Bueno, ahora lo veremos. Me la activará la if, me la activará el flanco negativo de entrada, y me lo desactivará el flanco negativo de salida. Y después el CS, que es el tiempo transcurrido en centésimas de segundo para calcular una décima de segundo. Entonces venimos al programa y vemos que cada vez que se produce el flanco según el temporizador de TIA Portal en milisegundos con un flanco de una centésima de segundo, lo que hago es incrementar el valor de centésimas de segundo. ¿Para qué? Pues para que cuando valga 10 sepa que ha transcurrido una décima de segundo. Entonces con esto lo que tengo es la precisión de centésima de segundo desde que activo la entrada digital del temporizador. La precisión será de centésima de segundo y la resolución del temporizador será en décimas de segundo, pues porque así lo he previsto. Una vez hecho esto, pues lo podemos utilizar en todo el programa sin ningún problema. El cálculo del if, vale, pues cuando deja de estar activa la entrada digital, se pone a set, es decir, se pone a on, se activa, se pone a true, y cuando deja de estar activa la salida digital, se desactiva la if. Ahora vamos a ver cómo utiliza el tiempo programado y la salida, y cómo calcula la salida. Bueno, cuando está la entrada digital activa, o bien cuando está la if activa, es decir, de aquí pasará a aquí y de aquí pasará a nada. A nada pasará cuando Q se haya activado. Vale, entonces desde que se activa la entrada digital hasta que aparece la Q, hasta que desaparece la Q, pues como estaba contando las centésimas de segundo, cuando hayan transcurrido 10 centésimas de segundo quiere decir que ha transcurrido una décima de segundo. Mientras no haya llegado al tiempo preseleccionado,
entonces pone un 0 en centésimas de segundo para volver a contar otra vez 10 para llegar a la décima de segundo, y lo que hace es incrementar el tiempo transcurrido, porque ha transcurrido una décima de segundo más. Después, si no ha llegado al tiempo preestablecido, activa la salida Q, es decir, desde que se pulsa la I, desde que llega a la entrada I, se activa la Q y se desactivará cuando se haya desactivado la IF, que la IF se habrá desactivado cuando se haya desactivado la Q, es decir, cuando haya llegado al tiempo programado. ¿Vale? Bien, entonces esto es en cuanto a la Q y en cuanto al tiempo. Después, cuando ha llegado al tiempo programado, pone centésimas de segundo a 0. Esto podría no hacerlo, pero bueno. Ahora no tiene la entrada activa. Si no hay if, o bien hay i, la entrada i, entonces pone el tiempo, el offset transcurrido a 0 y centésimas de segundo a 0. Este es el tiempo pues para calcular la décima de segundo, y este es el tiempo transcurrido para calcular cuando haya transcurrido el tiempo del temporizador. Entonces, bueno, con esto lo que hacemos es controlar lo que es el diagrama este, ¿vale? Bien, eso en cuanto al COP. Hacemos lo mismo con SCL. Tenemos el proceso, desde el proceso se llama a la base y desde el proceso se llama a la función MITEOF SCL, con los parámetros de entrada I y TP, y con los parámetros de salida Q y TE nos van a dar activar la salida digital Q y nos van a dar el valor del tiempo transcurrido en la salida analógica. Entonces, en primer lugar, hemos llamado a base. Base, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues coge lo mismo que antes, un temporizador de tía portal, un temporizador de tipo ON, que es este de tipo ON, aquí está. Entonces, a este temporizador le pongo como entrada que no esté activa la salida, y como tiempo de preselección 10 milésimas de segundo, es decir, una centésima de segundo. Y entonces aquí me genero un flanco cada vez que se activa la salida. Entonces aquí el temporizador se activa la salida, viene en el ciclo siguiente con la salida activa, memoriza el flanco, y aquí con la salida activa se reinicia otra vez el temporizador, ¿vale? Con lo cual cada centésima de segundo nos va a dar un flanco. Bien, y vamos ahora a ver cómo he programado esta función. Tengo las entradas digital y analógica de entrada de la I del temporizador y el tiempo de preselección, y como salidas la salida Q booleana lógicamente y la salida del tiempo transcurrido en entero sin signo. Como estáticas tengo lo que tenía antes en el TEON, el CS, ¿vale? El contador de centisegundos para calcular que haya transcurrido una décima de segundo, y después el flanco de cuando ha desaparecido la I y el flanco de cuando ha desaparecido la Q, y después desde que desaparece la I hasta que desaparece la Q, el if. Bien, entonces bueno, pues ahora calculamos si ha habido un flanco, incrementamos el valor de centésimas de segundo. Calculamos el if. Si no hay entrada digital y
y además hay un flanco, es decir, que acaba de desaparecer la entrada digital y entonces hace un set de if y guardo flanco pues para el ciclo siguiente. Siempre guardo flanco para el ciclo siguiente. Es decir, de esta forma es como detecto yo que ha habido que ha desaparecido en ese justo ciclo, en ese mismo ciclo que ha desaparecido la entrada i. Y lo mismo hago para if false, cuando no hay salida q y además acaba de desaparecer q. ¿Por qué acaba de desaparecer? Pues porque si está activa, flanco 2 está activo, ¿vale? Y cuando se desactiva, durante el ciclo siguiente sigue activo hasta este punto. Por lo tanto, cuando se desactiva y estaba activo en el ciclo anterior, pues entonces i igual a false. Y aquí siempre pongo flanco 2 igual a q para detectar justamente el flanco este. Bien, entonces ahora voy a ver si ha llegado el tiempo programado. Entonces, si está if activo o bien está la entrada digital activa, recordemos que tiene que estar desde que i está activo hasta que i se ha desactivado durante un tiempo, con lo cual este sería if, ¿vale? Entonces, bueno, pues si centésimas de segundo es 10 y todavía no ha transcurrido el tiempo, centésimas de segundo lo pone en 0 y el tiempo lo incrementa en una unidad, es decir, ha transcurrido una décima de segundo más. Y ahora cuando haya transcurrido el tiempo, pues centésimas de segundo lo pone en 0. Bien, y la salida, aquí lo he sacado de aquí para que no haga un set, digamos, ¿vale? La salida digital q será cuando if o i y además cuando no haya llegado el tiempo. En el momento, o sea, si no está ni if ni i, o bien si ha llegado el tiempo, la salida q se desactivará. Como podemos ver aquí, la salida q. Bien, no tiene la entrada activa. Si no if o está la i activa, entonces el tiempo de transcurrido lo inicializa otra vez y centésimas de segundo también. Bueno, pues ya hemos visto el COP y el SCL. Vamos a ver el FUP. El FUP es exactamente lo mismo. Primero proceso, que es el que llama desde el main. Desde el proceso llama a la función base tof FUP y llama a esta otra función, a la que hemos creado el temporizador, con las entradas digitales esta, con la entrada analógica esta, que nuevamente TIA Portal traduce de real a un signecint, a entero sin signo, y después la salida digital se pasa a la salida, o sea, la salida Q se pasa a la salida digital de Q, y el tiempo transcurrido se pasa a la salida analógica T. Entonces vamos a ver la base. En la base es exactamente lo mismo. Se llama un temporizador de tipo TEON y entonces cuando no está activa la salida, el temporizador está transcurriendo. Cuando se activa deja de transcurrir, se inicializa otra vez y así, de forma indefinida. ¿Y esto cuánto? Pues cada 10 milisegundos, es decir, cada centésima de segundo nos va a dar un ciclo la salida activa. Y aquí, cuando la salida activa nos da un ciclo, entonces, aquí, cuando nos da un ciclo la salida activa, entonces pone el flanco, memoriza el flanco. Entonces ahora vamos a ver ya por último la programación del temporizador.
tenemos la entrada digital y la entrada analógica, un signet int de tiempo de preselección, la salida Q y la salida del tiempo transcurrido. Lo mismo que en los casos anteriores, tenemos flanco, flanco 2. Flanco es para saber cuándo ha desaparecido la entrada digital, flanco 2 cuando ha desaparecido la salida Q, o sea, la entrada I y la salida Q. La if, lo mismo, se activará cuando desaparezca la I y se desactivará cuando desaparezca la Q. Y CS es el contador de centésimas de segundo para calcular la décima de segundo. Bien, entonces aquí estoy incrementando CS cada vez que me llega el flanco. Después, cuando se produce un flanco descendente de la entrada I, pone a set la if, y cuando se produce un flanco descendente de la entrada Q, o de la salida Q, mejor dicho, hace un reset de el if, es decir, se mantendrá desde el flanco negativo de la I hasta el flanco negativo de la Q. Ahora sí ha llegado al fin de lo programado. Bueno, ahora este es el cálculo real del temporizador. Si está activa la if o bien está activa la I, entonces, bien, si ocurre esto y además llega a la décima de segundo, ha transcurrido una décima de segundo y además no ha transcurrido el tiempo programado, entonces pone las centésimas de segundo a 0 e incrementa el tiempo programado, es decir, cuenta las décimas de segundo transcurridas. Por otra parte, cuando ha ocurrido esto, if o i, y además no ha transcurrido el tiempo, entonces la Q permanece activa. En el momento en el que no cumpla ninguna de estas, es decir, no esté if y la i activas, no, cualquiera de las dos activa, perdón, o bien si ha transcurrido el tiempo, entonces se desactivará la Q. Bien, ahora cuando estén activas o bien if o bien i, cualquiera de las dos o las dos, y además haya transcurrido el tiempo, entonces inicializa centésimas de segundo. Esto no haría falta, pero bueno. Ahora vamos a ver cuando no hay if o bien cuando está la i activa, resetea el tiempo transcurrido. También resetea CS, ¿vale? Centésimas de segundo. Entonces, ¿cuándo dejará de resetear el tiempo transcurrido? Bueno, pues cuando la entrada digital haya desaparecido y además cuando esté activa la if. Que la if sabemos que se activa con la desaparición de la entrada digital y permanece activa hasta la desaparición de la salida Q. Entonces, bueno, pues este es el programa y el resultado es este. Vamos a ver cuando, bueno, aquí puedo cambiar el tiempo. Lo puedo cambiar perfectamente. Bien, y vamos a ver la programación que he hecho en Machine Simulator. Bien, en Machine Simulator, como vemos, no aparece nada en la máquina y la programación la tenemos en Scriptcode. Entonces, bueno, si yo maximizo, teníamos todo lo referente al TEON. Bueno, pues las salidas digitales del TEOF las pongo aquí. He dejado una entre medias. Bueno, me da igual realmente. Las entradas digitales lo mismo, ¿vale? Lo mismo que había en TEON, hay en TEOF, para COP, para SCL y para programación FUP.
Después analógicas lo mismo, las salidas y las entradas analógicas. Esto es la definición de el número de entrada o salida digital o analógica. Botones. Me creo los 3 panel button para TOFF, de lo mismo que el vídeo anterior. En cuanto a los valores, visualizo los valores en TOFF y memorizo el valor de PT de tiempo de preselección. Vale, lo mismo que tenía en TON en TOFF. Y ahora en init, pues en init lo que hago es defino los nombres de las salidas digitales, estos 3 de TOFF, lo mismo con las entradas digitales, lo mismo con las salidas analógicas, lo mismo con las entradas analógicas. Y ahora en los botones, pues también defino esto, los botones, lo que es cada botón y la posición. En los panel value lo mismo, vale, en los 3, el de TOFF, lo que tiene que visualizar y la posición. Después las entradas de los tiempos, pues pongo lo que es el texto y lo defino además, el input display, lo coloco en una posición, le doy colores al color de fondo, al color del texto, al color del valor y le coloco un valor inicial de 10. Después las funciones, cuando cambian los input display, pues creo las 3, vale, estas 3. Bien, las 3 de TOFF. Después en main sigo llamando a botones y a recoge tiempos. En finish añado estas 3, siguiendo la pauta anterior. Aquí declaro también esto, de la misma forma que lo declaraba las variables tipo booleanas antes en botones. En botones declaro estos 3, ¿vale? Entonces cuando el botón se ha pulsado, bueno, pues aquí lo tengo, lo mismo que hice en el tutorial anterior, tanto para COP como para que llega hasta aquí, como para SCL como para FUP. Y en recoge tiempos, pues exactamente lo mismo, recojo los tiempos y después, pues cuando ha cambiado los valores, pues lo mismo que tenía antes. Vale, el TOFF aquí, un valor para el COP, para el SCL y para el FUP. Y ya está, esto es todo. Bien, y esto nos da pues esto. Si yo le doy marcha, pues bueno, tengo la salida digital, y ahora como estoy en edición, pues tampoco no me hace nada. Como vemos aquí, tengo una entrada libre, aquí tengo una salida libre. Cuando activo cualquiera de las salidas, se me activa el color de todo, de los botones y de los paneles. Bien, pues este ha sido el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.